El poder de la naturaleza, cómo se forman los rayos y truenos durante una tormenta eléctrica. Introducción. Las tormentas eléctricas son fenómenos naturales impresionantes y aterradores. Iluminan el cielo con rayos y truenos estruendosos, recordándonos nuestra insignificancia frente a la naturaleza. Exploraremos cómo se generan estos rayos y truenos. 1. ¿Qué es una tormenta eléctrica? Antes de adentrarnos en la formación de los rayos y truenos, es importante entender qué es exactamente una tormenta eléctrica. Una tormenta eléctrica es un evento meteorológico en el que se producen fuertes descargas eléctricas, conocidas como rayos, acompañadas de truenos, lluvia intensa, viento y, a veces, granizo. Estas tormentas pueden ser locales o extenderse por grandes áreas, y son una manifestación poderosa de la electricidad en la atmósfera. 2. Comprendiendo la atmósfera. Para entender cómo se forman los rayos y truenos, primero debemos comprender la composición de la atmósfera terrestre. La atmósfera es la capa de gases que rodea nuestro planeta y se divide en varias capas, siendo la troposfera la más cercana a la Tierra. En la troposfera es donde ocurren la mayoría de los fenómenos meteorológicos, incluidas las tormentas eléctricas. En la troposfera, el aire contiene partículas cargadas eléctricamente, tanto positivas como negativas. Estas partículas son esenciales para la formación de rayos, ya que las diferencias de carga son lo que desencadena el proceso. 3. La carga en la tormenta. Una tormenta eléctrica se origina cuando una masa de aire caliente y húmedo se eleva y se encuentra con una masa de aire frío. Cuando estos dos tipos de aire chocan, se produce una serie de procesos que generan diferencias de carga eléctrica. 3.1. El ascenso del aire caliente. En una tarde calurosa y húmeda, el aire caliente tiende a elevarse. Esto sucede porque el aire caliente es menos denso que el aire frío, y tiende a subir por encima de él. 3.2. Formación de nubes de tormenta. A medida que el aire caliente asciende, se enfría y se condensa en lo que conocemos como nubes de tormenta o cumulonimbos. Estas nubes pueden alcanzar altitudes sorprendentemente altas y son el escenario donde se desarrollan las tormentas eléctricas. 3.3. La separación de cargas. Dentro de las nubes de tormenta, los procesos de convección y fricción causan que las partículas de agua y hielo se muevan y colisionen entre sí. Estas colisiones generan la separación de cargas eléctricas. Las partículas más ligeras, como los cristales de hielo, se cargan positivamente, mientras que las gotas de agua más pesadas se cargan negativamente. 4. La formación de los rayos. Una vez que se ha establecido la separación de cargas dentro de la nube de tormenta, el escenario está listo para la formación de rayos. Los rayos son descargas eléctricas gigantes que saltan entre las diferentes capas de carga eléctrica dentro de la nube o entre la nube y la Tierra. El proceso de formación de rayos consta de varios pasos. 4.1. Desarrollo de un canal de ionización. Inicialmente, se forma un canal de ionización en la nube de tormenta. Este canal es una especie de puente de partículas cargadas que conecta las áreas con carga opuesta. 4.2. El líder ascendente. Desde la parte inferior de la nube, un líder ascendente comienza a moverse hacia arriba a lo largo del canal de ionización. Este líder es invisible y se compone de partículas cargadas. 4.3. El líder descendente. Al mismo tiempo, desde la Tierra, se desarrolla un líder descendente, que es también invisible. Este líder sigue el camino del líder ascendente y se dirige hacia la nube. 4.4. El rayo propiamente dicho. Cuando el líder descendente y el líder ascendente se encuentran, se forma un camino de conducción completo para la electricidad. Esto resulta en un destello de luz brillante que es lo que vemos como un rayo. 5. Tipos de rayos. Existen varios tipos de rayos, y cada uno de ellos tiene características únicas. 5.1. Rayos nube-tierra. Son los rayos más comunes y se producen cuando un rayo sale de una nube y llega a la Tierra. 5.2. Rayos nube-nube. Estos rayos se producen cuando la descarga eléctrica se mantiene dentro de la nube y no alcanza la superficie terrestre. 5.3. Rayos intranube. Se desarrollan dentro de la misma nube y no salen de ella, pero aún así pueden iluminar el cielo. 5.4. Rayos globulares. Son extremadamente raros y toman la forma de bolas de fuego que se mueven de manera errática. 6. Los estruendosos truenos. Ahora que sabemos cómo se forman los rayos, es hora de hablar de los truenos. Los truenos son el resultado de la súbita expansión del aire calentado por un rayo. Cuando un rayo pasa a través del aire,
La temperatura se eleva a miles de grados Celsius en una fracción de segundo. Esta súbita explosión de calor provoca que el aire circundante se expanda rápidamente y genere una onda de choque. Esta onda de choque es lo que escuchamos como un trueno. La velocidad del sonido es mucho más lenta que la velocidad de la luz, por lo que los truenos siempre se escuchan después de ver el rayo. Puedes estimar la distancia de un rayo contando los segundos entre ver el rayo y escuchar el trueno. Cada 5 segundos equivalen a aproximadamente una milla de distancia del rayo. 7. ¿Por qué los rayos y truenos son peligrosos? Aunque los rayos y truenos pueden ser un espectáculo impresionante, pueden ser extremadamente peligrosos. Aquí hay algunas razones por las cuales debemos tomar en serio las tormentas eléctricas. 7.1 Incendios. Los rayos pueden causar incendios forestales al golpear árboles, arbustos o edificios. 7.2 Daños estructurales. Un rayo puede dañar edificios, torres de comunicación y otras estructuras. 7.3 Lesiones y muertes. Las personas pueden resultar heridas o incluso morir si son alcanzadas por un rayo directo o si están cerca de un objeto que es golpeado por un rayo. 7.4 Sobretensiones eléctricas. Las descargas eléctricas causadas por los rayos pueden dañar los sistemas eléctricos y electrónicos, lo que a su vez puede provocar apagones y daños costosos. 8. Consejos de seguridad durante una tormenta eléctrica. Dado que las tormentas eléctricas pueden ser peligrosas, es importante tomar precauciones para mantenerse seguro. Aquí hay algunos consejos de seguridad durante una tormenta eléctrica. 8.1 Refugiarse en un lugar seguro. Busca refugio en un edificio sólido o en un automóvil con techo metálico. 8.2 Evitar áreas abiertas. Mantente alejado de campos abiertos, cuerpos de agua y objetos altos como árboles, postes y estructuras metálicas. 8.3 No uses dispositivos eléctricos. Desconecta los dispositivos electrónicos y evita el uso de teléfonos fijos o móviles durante la tormenta. 8.4 Espera antes de salir. Después de que termine la tormenta, espera al menos 30 minutos antes de salir a la calle para evitar posibles rayos secundarios. 8.5 No te refugies bajo un árbol. Estar debajo de un árbol durante una tormenta es peligroso, ya que los rayos pueden golpear los árboles. 9. Conclusiones. Las tormentas eléctricas son impresionantes eventos naturales, resultado de diferencias de carga en la atmósfera, creando rayos y truenos. Aunque fascinantes, son peligrosas, requiriendo precaución y seguridad. Son un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y nuestra dependencia de ella. Si te gustó este contenido, asegúrate de darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima.